que nos interesa a todos. ¿Listo? Bien, primer tema con el que vamos a iniciar la asignatura son amplificadores diferenciales. El amplificador diferencial como tal es solo esta etapa, muchachos, es solo la primera etapa. O sea, el amplificador diferencial de pronto se puede malinterpretar, como lo estoy colocando ahí en la ficha. Ese es el amplificador diferencial. Bien, miren que es una topología que tiene dos transistores, pero es una sola etapa y nos va a permitir dar una cantidad de conceptos. Para poderlo utilizar debemos conocer una serie de conceptos y brinda una serie de beneficios, porque ya no tenemos una sola entrada, sino dos entradas, y generalmente, aunque podemos tomar la salida en varios puntos, se toma en uno solo de ellos, o entre dos de ellos en algunos casos. Entonces, ¿por qué les coloqué esta presentación? No era para asustarlos, sino para decirles que la importancia del amplificador diferencial es que hace parte o se convierte en la primera etapa de un amplificador operacional. Entonces, ¿cuál es la importancia del diferencial? Por sí solo, yo me atrevería a decir que sería muy raro encontrarlo en un circuito real implementado con transistores BJT. Sería muy raro. Pero, ¿por qué tienen tanta relevancia esta configuración? Porque es la primera etapa de un circuito integrado que sí es excepcional o lo vamos a encontrar en la mayoría de circuitos y sobre todo de control. Nosotros, o sea, ustedes como ingenieros electromecánicos o nosotros como ingenieros electrónicos en el área de control, una etapa que siempre va a estar presente en cualquier etapa de control va a ser la adquisición de señales. Y si hay que adquirir señales a condicionar, va a aparecer un amplificador operacional por lo menos. Y ese amplificador operacional, que no es otra cosa que un circuito integrado, internamente, ¿cierto? Va a tener en su primera etapa un amplificador diferencial. Y de ahí en adelante, por lo menos una etapa de amplificador de diferencial. Se suelen colocar dos para mejorar un parámetro que se llama relación de rechazo en modo común, pero de eso iremos hablando a medida que transcurrimos va pasando la asignatura. Pero ¿cuál es la importancia que este tema claro? Es porque es la primera etapa del amplificador operacional y como les dije a los del martes y les voy a decir mañana a los de los otros dos grupos del laboratorio, el objetivo de esta asignatura es que ustedes manejen, puedan analizar y diseñar circuitos con amplificadores operacionales sin ningún tipo de inconveniente, aunque sé que por errores en el diseño del currículo, algunos ya pasaron asignaturas relacionadas con amplificadores operacionales sin haber estudiado cómo analizarlos, pero bueno, eso ya es otro cuento. La presentación está en inglés, muchachos, porque la tomé de este señor, que es un profesor de una universidad americana, y simplemente la tomé tal cual como él la tiene, como él la realizó. Él tampoco fue que haya hecho gran cosa, él lo que hizo fue tomar lo que viene en la Horestein, que ustedes la tienen en la carpeta de libros, y transcribió, copió y pegó en la ficha. ¿Listo? Entonces, que toda esta información está en la Horestein capítulo 8 para que lo puedan estudiar. Bien. Entonces, como les decía, el amplificador diferencial presenta ciertas ventajas. Entonces, las ventajas es en las que algunas son gran resistencia a la entrada.
Esto es relativo. Cuando hablamos de gran resistencia a la entrada es porque si se compara con un amplificador de lo que hemos visto, es el doble. ¿Listo? Alta ganancia, sí es cierto. Pero recuerden que no siempre tener una alta ganancia es lo mejor. Necesitamos la ganancia que se acople o que cumpla con las condiciones de diseño. Entonces debemos aprender a controlar esa alta ganancia. Y para mí la más importante es que es la configuración que nos brinda una entrada diferencial. Esta entrada diferencial nos va a permitir que él amplifique la señal de información y elimine el ruido presente en las entradas, porque el ruido va a llegar a los dos terminales. Esto nos va a permitir o nos lleva a que empecemos a hablar de dos términos, de ganancia en modo común y ganancia en modo diferencial. Y por eso algunas veces se hace difícil. Presentan gran estabilidad en cuanto a polarización y otra característica muy importante es que son excelentes para implementar, así como aparece acá, son ideales, diría yo, para implementar dentro de un circuito integrado. ¿Listo? Eh, Algunas características o donde lo vamos a utilizar, aplicaciones, más que características, donde lo podemos utilizar en amplificadores de baja frecuencia. Ahora lo vamos a ver cuando lo comparemos con los amplificadores que hasta ahora hemos venido trabajando. Eh, Amplificadores principalmente en baja frecuencia. En alta frecuencia no tanto, va a depender del punto de polarización. Es la primera etapa de un amplificador operacional. Se pueden utilizar en moduladores analógicos. Eso, pues nosotros no lo trabajamos tanto. Es que ni siquiera lo vamos a trabajar. Y en el desarrollo de la carrera, pues tampoco. Esto está más enfocado hacia los ingenieros electrónicos. Y aunque para nosotros es transparente, y más hoy día que todo lo hacemos con VHDL, estas configuraciones de amplificador diferencial se suelen implementar para compuertas lógicas. Las compuertas lógicas, ¿dónde las utilizan ustedes? En diseño digital. ¿Listo? Bien. No sé si hasta ahí alguna pregunta. Ah, bueno, se me olvida. Aplicaciones o ejemplos, mejor, donde vamos a encontrar un amplificador diferencial, pues, ¿dónde lo vamos a encontrar? Muchachos, regálenme un segundito. ¿Me escuchan nuevamente, muchachos? Entonces, como les decía, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los amplificadores operacionales. ¿En qué referencias? En cualquiera. Aquí solamente colocamos, en la presentación viene uno, que es el que más se utiliza, que generalmente se utiliza, que es el EM741. No necesariamente es de la National. Hay otros fabricantes que también producen el operacional 741. Y de ahí podemos sacar una lista muy extensa de amplificadores operacionales que nosotros por ahí en un mes estaremos mencionándolos. Por ejemplo, el, el TL082, que es otro muy común, el LM358, que los dos que mencioné, el LF353, que van a estar más en el segundo grupo. ¿Listo? Aquí los dividen en transistores bipolares. Cuando hablamos de amplificadores operacionales bipolares, ¿a qué hará referencia, muchachos?
Alguien que me ayude con eso. ¿Qué quiere decir que amplificadores operacionales bipolares? BJT. Que se implementan a partir de transistores BJT. Y entonces, ¿qué será CMOS? Yo en algún momento los había mencionado. Se implementan con MOSFET. Sí, metal óxido semiconductor complementario. El CMOS se implementan con MOSFET, con FET en forma general, pero el hecho de que aparezca la C quiere decir que se utilizan tanto de canal N como de canal P. Y el BIM-CMOS, ¿qué sería? Combinación. Los La fusión de los dos, sacar lo mejor de todo. Entonces, en este BIM-CMOS, que entre esos está el LF353, el mismo TL082, entonces, en ese caso, son circuitos que incluyen tanto transistores de unión bipolar, BJT, como transistores FET, tanto de canal N como de canal P. Y la verdad es muy común encontrar en la mayoría de amplificadores operacionales la tecnología BICMOS. ¿Listo? Ayer cuando pensaba en la clase de hoy, pensando en los muchachos que vieron electrónica 1 en ingeniería electrónica, yo pensaba decirles, no, no se preocupen hasta cuando lleguemos a respuesta en frecuencia, van a tener mucho tiempo para poder repasar para poder estudiar esos dos capítulos que no vieron. Y no, es mentira porque no, realmente en el primer previo yo incluyo algunas configuraciones de FED. ¿Listo? Bien. Vamos a tratar primero, voy a tratar de ir muy rápido porque para que nos alcance a quedar al final de las 5 primeras semanas de clase el tiempo, o sea, que veamos tres clases y media de diferencial y podamos dedicarle tiempo al amplificador operacional, pensando que el primer previo va a ser como un 60-40 o 50% del tema, ¿listo? Entonces, para ver la importancia, nosotros debemos compararlo con los presaberes, con lo que nosotros ya conocemos. Entonces, básicamente, la importancia del diferencial está cuando lo comparo con las configuraciones que yo conozco. ¿Y qué configuraciones conozco? Ya sea en BJT o en FET, un inversor. Un amplificador operacional, cuando lo comparamos con ellos, eh, es que podemos ver, tratar de establecer qué tan bueno o tan malo es. Entonces, ese es el amplificador operacional, el amplificador diferencial, perdón. Es más, voy a ser un poco más específico. Este es el amplificador diferencial. Aunque él tiene dos entradas, ¿sí? A diferencia de todas las configuraciones que hemos visto. Muchachos, regálame un segundito que no sé si es que me están llegando. Oh. Dame un segundo y voy a cerrar esto porque si no, no me va a dejar. Llegan trabajos todo el día del colegio. Bien, como les decía, eh, esta es la configuración. Esto es lo que le llamamos un amplificador diferencial. Tiene dos entradas, pero inicialmente para poderlo comparar con lo que nosotros ya hemos venido trabajando y poder establecer si realmente tiene las ventajas que les mencioné, vamos a trabajarlo con una sola entrada. Entonces, cuando lo trabajamos con una sola entrada, él se convierte, y miren, en este caso particular, si tomo la salida en el mismo transistor donde le coloqué la entrada, esta configuración, ¿qué configuración vendría siendo, muchachos? En función de lo que yo ya les habíamos, o sea, lo que vimos en electrónica 1. Recuerden que en electrónica 1 tenemos tres configuraciones. Emisor común, base común y colector común.
así como está esta configuración, ¿esto qué configuración es? Emisor. Emisor común, base común o colector común. ¿Cuál de las tres, muchachos? Emisor común. ¿Por qué? Colector común. Miremos por qué emisor común. ¿Por qué sería emisor común, muchachos? Porque no está ni la entrada ni la salida en el emisor. Tal cual. Recuerden que eso era o sea, nosotros identificamos en qué terminal se coloca la señal de entrada, en qué terminal se toma la salida, y el terminal que no es ni entrada ni salida se convierte en el común. Yo les decía que era importante hacer este proceso lógico, por decirlo de alguna manera, eh, porque en caso de que aparezcan capacitores de desvío, nos va a permitir identificarlos. Bien, entonces, fíjense que si yo lo trabajo con una sola entrada, el amplificador diferencial, si lo tomo acá, no es otra cosa que una configuración emisor común. Entonces, cuando yo voy, ahora sí me regreso, y lo voy a comparar con las dos configuraciones que nosotros conocemos, que es el emisor común en el caso de los BJT y y la fuente común en el caso de los FET. Entonces, ¿qué características tenía esta configuración? Pues esta configuración tenía una alta ganancia, una impedancia de entrada relativamente baja, ¿cierto? Porque depende de la configuración. ¿Por qué digo que depende de la configuración? Porque hay dos, ustedes lo sufrieron en el diseño. Cuando yo quiero hacer que la ganancia de esta configuración sea alta, ¿qué hago? Recuerden, la ganancia de este circuito termina siendo, si ustedes se acuerdan, la ganancia del circuito termina siendo aproximadamente para, así como lo tenemos, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo? Tiende a eso, a la resistencia en RC sobre la resistencia en MC, en el emisor. Entonces, si yo quiero aumentar la ganancia, ya sabemos que aumentar el RC no es una solución, porque cuando coloque la carga o acople otra etapa, esa ganancia, todo lo que incrementó se va a perder. Ahora, la otra solución es disminuir R2, pero a medida que disminuye R2, cambia el punto de polarización y puede ser que se salga de la región de corriente constante. Entonces, nosotros, ¿cómo solucionamos eso, muchachos? ¿Cómo mejoramos la ganancia de este circuito? Alguien que me ayude. ¿Cómo mejoramos la ganancia? Con otro resistor y un capacitor en paralelo. Entonces, lo del otro resistor era para poder controlar la ganancia, ¿cierto? Y que no dependiera directamente de la polarización. Pero en sí, se aumenta la ganancia con el capacitor. Si vamos a mirarlo desde el punto de vista de solo aumentar la ganancia. Entonces, eso era lo que nosotros llamamos el capacitor de desvío. Pero, muchachos, nada es gratis en la vida. Igual sucedía con el FET. Entonces, para nosotros incrementar la ganancia, debemos implementar un capacitor. Este capacitor tiene dos grandes inconvenientes. Primero, aunque no lo hemos visto como tema, el primer gran inconveniente sucede en algo que todavía no lo hemos visto, o sea, no lo hemos visto en esta asignatura, pero ustedes ya lo vieron por allá en algún momento, que eran, o sea, no sé si se acuerdan de los diagramas de Bode. ¿Sí se acuerdan de los diagramas de Bode, muchachos? Miren, los diagramas de Bode, aquí teníamos frecuencia, ya sea lineal o angular, y aquí tendríamos la ganancia. No sé si se acuerdan, que lo llamaban H de J omega. Eso lo vieron ustedes en circuitos 2, en circuitos AC. Entonces, si yo
realizara en ORCAD o utilizando fasores, que es lo que ustedes hasta ahora han hecho, porque nosotros luego lo vamos a hacer utilizando algo que se llama concepto de polo dominante también. Ese es el cuarto capítulo de esta asignatura. Entonces, si no está el capacitor de desvío, la respuesta en frecuencia de este circuito es esta, muchachos. Esto es sin capacitor de desvío. Ahora, ¿qué sucede si agrego un capacitor? La respuesta va a cambiar. La respuesta ahora va a ser así, muchachos. Si la única diferencia es el capacitor de desvío, probablemente la ganancia va a aumentar, ¿no? Pero ahí me perdonan que debía haberla. Entonces, el capacitor de desvío va a colocar algo que le vamos a llamar nosotros más adelante límite en baja frecuencia. Nosotros realmente este efecto no lo hemos estudiado todavía. Lo vamos a tener que estudiar. ¿Cómo afectan los capacitores en frecuencia? Entonces, así en forma general, ¿qué les puedo decir? Ese capacitor va a hacer que por debajo de una frecuencia específica, la ganancia empieza a disminuir. ¿Y eso será bueno o será malo, muchachos? ¿Qué creen ustedes? Es malo, ¿no? O sea, sin capacitor es así. Con capacitor, perdón, este es un sueño. O mejor dicho, esto sería una locura lograr construir un circuito así, pero... ¿Listo? Esto sería con capacitor y este sería sin capacitor. Bien. Entonces, me dice que es malo. ¿Por qué sería malo? Recuerden que en Pues, clase nos podemos equivocar, ¿no? Partamos de ahí. Equivoquemos todo lo que queramos hoy y todos los días en clase, para que en los previos no nos equivoquemos. pues porque el diseño podría estar trabajando no a la ganancia que fue diseñado, sino a otro valor de ganancia. Si no encuentra en banda media. Si no se encuentra en banda media. Tiene toda la razón. Pero todo es relativo. Porque si, por ejemplo, esto, yo estoy implementando un circuito de control y yo quiero que la señal que siempre va a estar presente, que es la de 60 Hz, sea eliminada, ¿cuál de las dos opciones ustedes escogerían, muchachos? Si yo quiero eliminar las señales presentes en la entrada de 60 Hz, ¿con este podría hacer algo? No, ¿cierto? Este amplifica tanto la de 60 Hz como la de información. Supongamos que es de 1 kHz o de 10 kHz. Entonces, fíjense que esa desventaja que teníamos la podemos aprovechar para construir lo que vamos a llamar más adelante un filtro. O ustedes ya vieron también por allá en circuitos, un filtro. Entonces, se puede utilizar esta topología con el fin de que esa señal de 60 Hz se elimine. Bien, o sea, todo es relativo. Qué tan malo o tan bueno sea, depende del entorno o de la situación en la cual queramos utilizar el circuito. Ahora, si lo que yo quiero es implementar un acondicionador de señal para medir el caudal de una tubería que lleva cierto fluido, ¿cuál de las dos opciones tomarían? ¿La 1 o la 2, muchachos? ¿Cuál de las dos tomarían? A ver, Pronto la 1, ¿no? Ya que no nos interesa el valor de frecuencia.
¿Cuánto creen que es la frecuencia, por ejemplo, para medir el caudal de una tubería de agua? Que nos llaman en Aguas Capital, que necesitamos medir el caudal por cierta tubería. Eso es un proceso muy lento, muchachos, el cual la frecuencia es muy baja. Entonces, si nosotros queremos, en ese caso, la señal de información tiene una frecuencia yo me seguro que es por debajo de 1 Hz. Entonces, si es por debajo de 1 Hz y utilizo este amplificador, ¿qué voy a obtener a la salida? Nada. Entonces, en ese caso, nos va a tocar utilizar un amplificador que no tenga límite en baja frecuencia. Y en este caso, aquí, ¿quién está? El amplificador diferencial, muchachos. La mayoría de los procesos que ustedes como ingenieros electrónicos van a trabajar son procesos de muy baja frecuencia. Entonces es necesario que no tengamos capacitores que nos afecten la respuesta en baja frecuencia. Y por eso se hacen tan importantes y por eso es que decimos que el amplificador diferencial tiene una muy buena respuesta en baja frecuencia porque no utiliza capacitores de desvío y no es necesario colocar capacitores de acople a la entrada para poder amplificar la señal de información. No, espero les haya quedado claro. Por ejemplo, les dicen a ustedes, no, muchachos, necesito, usted como ingeniero electromecánico, hoy día que estamos en la situación y a toda hora escuchamos hablar de UCIs, que construyan una versión mejorada del medidor del ritmo cardíaco, el ECG. Siendo muy superficiales, ¿no, muchachos? ¿Saben ustedes cuál es la frecuencia del ritmo cardíaco de una persona? En Hertz. ¿Tiene idea? No, ingeniero. No, señor. Están por debajo de 100 Hz, muchachos. Realmente están entre 20 y 100 Hz. ¿Ven? Entonces, fíjense que utilizar un amplificador de esta forma no nos sirve. Es decir, los amplificadores que veníamos trabajando nos van a generar inconvenientes, aunque variando los capacitores, yo puedo modificar, puedo controlar eso. Pero lo ideal sería implementar circuitos que no tengan límite en baja frecuencia y de ahí la importancia del amplificador diferencial. ¿Listo? Pero haya quedado claro el concepto, muchachos. Entonces, si lo que quiero es implementar un circuito que tenga alta ganancia, ¿sí? Y que no me coloque ese límite en baja frecuencia, pues una solución es el amplificador diferencial. Ahora, ustedes me dijeron que esto era un amplificador emisor común. ¿Cierto? Si ustedes lo miran ahí, cortan con una tijera, ya que quitan la parte que quedó por fuera del amplificador, ustedes dirán, sí, el profesor tiene razón, ahí veo claramente el amplificador emisor común. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué hace o qué función cumple? ¿Qué función cumple? ¿Qué función cumple eso? Esto que acabo de subrayar, ¿qué función cumple? ¿A quién reemplaza, muchachos? El capacitor. Al capacitor, tal cual. ¿Y qué hace el capacitor? ¿Por qué agregamos el capacitor? Para aumentar, o sea, el efecto es aumentar la ganancia, ¿cierto? Pero cuando dibujamos el modelo en pequeña señal, ¿qué es lo que hace el capacitor? ¿Qué es lo que hace el capacitor aquí en pequeña señal? Cortocircuito. Cortocircuita. Cortocircuita, es decir, si lo decimos de una manera diferente,
coloca un camino de baja resistencia a la señal en AC. Entonces, eso es lo que buscamos con este circuito, muchachos. Y si ustedes se acuerdan, cuando nosotros miramos la resistencia vista del emisor, la resistencia es muy pequeña. Entonces, esa resistencia pequeña va a hacer que la resistencia en el emisor disminuya y de esa manera la ganancia aumente. En eso se basa el funcionamiento del amplificador diferencial. Bien, vamos a verlo. Vamos a colocarle ecuaciones, que es lo que a ustedes generalmente les llama más la atención. Debemos tener en cuenta algunas cosas antes de irnos a pequeña señal. Debemos, como siempre, mirarlo primero en polarización. ¿Qué pasa en polarización? Entonces, ¿qué pasa en polarización? Esto que aparece acá, muchachos, que no me lo han preguntado, esto es una fuente de corriente. En sí, es el circuito equivalente Norton, ¿cierto? Si se acuerdan por allá de análisis de circuito, este es un circuito Norton, o el equivalente Norton, como lo quieran decir. Entonces, esto, usted no puede llegar allá a la electrónica. Bueno, deme una fuente de corriente. ¿Una fuente de voltaje? Sí. ¿Fuente de corriente? Probablemente no. ¿Listo? Esta fuente de corriente vamos a tener que estudiarlas. Y hay una serie de topologías que permiten implementar este circuito. Es decir, a todas las topologías que luego vamos a estudiar, le vamos a buscar dos parámetros. I sub 0, que es la corriente en polarización, y R sub n, que es la resistencia en pequeña señal. Entonces, ese R sub n, por favor, para que no tengan dudas, se debe incluir ese en pequeña señal. ¿Listo? En pequeña señal. En polarización solamente va a estar I sub 0. No sé si queda claro. Bien, entonces, de esas, ¿qué les estoy diciendo? Que esas las vamos a estudiar más adelante. Pero lo que sí es cierto es que por acá baja una corriente I sub 0. ¿Y quién la establece? Esta es la configuración que coloque aquí en el emisor. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos en polarización, por aquí viene I sub 0, por aquí viene la corriente IE1 y por aquí viene la corriente IE2. ¿Ven? Muchachos, me toca llevarme esto para allá, porque lo que quiero es, como hacía el semestre pasado, subirles lo que haga, lo que escribe aquí en la clase. Y allá termino borrándolo y no les dejo, no quedan apuntes. Entonces, lo siguiente, como les venía diciendo, en polarización, no importa que sea con una o con dos entradas, se va a cumplir. ¿Listo? Ya les digo por qué no vamos a tener inconvenientes, que sea una o dos entradas. Bien, entonces, yo les decía que esta RN va a aparecer en pequeña señal. ¿Listo? Aquí viene I sub 0. ¿Por aquí qué corriente viene? La corriente de emisor 1. Y por aquí ¿qué corriente viene? La corriente de emisor 2. Entonces, si yo hago una ley, aplico la ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo, en el nodo E, ¿sí? Me quedaría que la corriente de emisor 1 más la corriente de emisor 2 es igual ¿a quién? A I sub 0. ¿Listo? Esta pregunta es para los muchachos que ya vieron la materia. ¿Por qué decimos que I de emisor 1 es igual a I de emisor 2, que es igual
a I sub 0 medios. Porque los transistores están pareados. Una condición, Q1 y Q2 pareados. Ahora yo le preguntaría, ¿y qué son pareados? Que el beta es igual. Ya ahora lo vamos a ver. Por ahora, decir que son pareados que el, perdón muchachos, me había salido, ¿listo? ¿Ya me escuchan nuevamente? Sí, señor. Sí, ingeniero. Listo. Entonces, mire, como les decía, ¿por qué pareados? Que a mí me toca estar pendiente de esta barra, muchachos, es la única que me indica que no estoy hablando solo. Para que sean pareados deben ser el mismo transistor, y para que sean el mismo transistor, nosotros vamos a quedar en que los betas sean iguales, pero si quisiéramos ser un poco más, al menos coherentes, deberíamos mirar la ecuación del transistor y verificar que los parámetros que dependen del proceso de fabricación sean iguales en los dos transistores. Entonces deberíamos buscar dos transistores que la corriente, perdón, la corriente de saturación, que la corriente de saturación, el coeficiente de emisión y el voltaje térmico sean iguales. Pero imagínense ustedes llegando allá a la electrónica y diciéndole al señor que está allá, hágame el favor, regálame dos transistores en el cual la corriente de saturación, el coeficiente de emisión y el voltaje térmico sean iguales. Entonces, yo si fuera el vendedor les diría, bueno, si usted me dice cómo los mido, hasta le colaboro y buscamos dos que sean iguales. Pero realmente nosotros no contamos con los equipos para poder hacer eso. Nos tocaría montar un circuito de prueba y mirar las corrientes para poder decir que son iguales, pero no vamos a poder medir de forma directa los parámetros. Y el manual del fabricante, lo único que nos dice es que están entre un valor típico, un valor mínimo y un valor máximo, pero el fabricante nunca nos va a decir que este valor es 1, por ejemplo, que nosotros lo tomamos como 1. El fabricante no nos va a decir que el voltaje térmico es 25 milivoltios. Él nos da algunas otras variables y nos dan unos límites máximo, mínimo y típico. Entonces, por eso les digo,
Lo único que nos queda a nosotros, como no podemos controlar el proceso de fabricación, ni tenemos un elemento que mida directamente estas variables, nosotros vamos a decir que dos transistores son pareados, es decir, que son iguales, siempre y cuando los dos betas sean iguales. Si nosotros lo fuéramos a montar en el laboratorio, esto ya se convierte en una tarea compleja o tediosa, porque hay que buscar pares de transistores. No sé si me hago entender. Y recuerden que, por ejemplo, en el caso del transistor 2N2222, 2N2222, ¿sí? Ese transistor facilito, yo consigo betas de, no va a ser exagerado, pero fácilmente lo puedo conseguir desde 80 hasta 500. ¿Cierto? Los que han tenido la posibilidad de medirlos en el laboratorio, porque algunos lo alcanzamos a hacer. El beta varía en este rango, el rango es muy amplio. Entonces nos toca, algunos que tienen la plata, pues van y se compran 50 transistores y sacan algunas, o 10 o 20 transistores buscando dos que estén lo más cercanos. Otros pues tendrán que ir y pedirle el favor a la señora que llevar un multímetro y decirle a la señora que les permita medir y buscar transistores pareados, con los betas más cercanos. Y difícilmente la señora le va a prestar la caja de transistores para que usted se ponga, bueno, entre otras con la limitación de que debemos tener un transistor que mida el beta. ¿Cierto? Para los que no los conocen o no han tenido la oportunidad de hacerlo en el laboratorio, algunos multímetros traen la opción de medir beta. Entonces, esa tarea nos tocaría hacerla si lo vamos a implementar de forma discreta. ¿Listo? Ahora, listo. Si yo aseguro que los dos betas sean iguales, yo puedo decir esto, muchachos. A ver, esa ecuación, ¿de dónde sale esto? Si yo logro hacer que IE1 sea igual a IE2, esto se va a dar, ¿por qué? Esto se va a dar si IE0 de Q1 es igual a IE0 de Q2, ¿cierto? Eso se va a dar si el coeficiente de emisión de Q1 es igual al coeficiente de emisión de Q2. Y se va a dar si el voltaje térmico de Q1 es igual al voltaje térmico de Q2. ¿Y qué me faltaría? Para que las dos corrientes sean iguales, ¿qué otra cosa debe cumplirse, muchachos? Miremos los parámetros de la ecuación. No solo esos tres, solo que esos tres dependen del proceso de fabricación del transistor. Pero también debo asegurar que el voltaje base emisor de Q1 sea igual al voltaje base emisor de Q2, muchachos. Ojo con esto. Aunque a veces nos parezca como tan sencillo, se nos olvida. En este circuito se cumple, muchachos. Acá se cumple. Que el voltaje base emisor 1 es igual al voltaje base emisor 2. Recuerde que en polarización esta fuente, ¿qué hace? Se hace cero, y si se hace cero, se cortocircuita. Entonces vamos a mirar si es cierto. Hagamos una malla. Siempre les he dicho, no inventemos. Verifiquémoslo con lo que sabemos que son las técnicas de análisis de circuito. Entonces, si nosotros hacemos la malla, fíjense que me queda que el voltaje base emisor 1 menos el voltaje base emisor 2 es igual a 0. O sea que el voltaje base emisor 1 es igual al voltaje base emisor 2. Pero ojo, debemos verificar que eso se cumpla. Si los dos transistores no son pareados, ese sí es pareados. Son pareados cuando cumplen esas tres condiciones. Y además, el voltaje base emisor 1 es igual al voltaje base emisor 2, las corrientes van a ser iguales. Y si las corrientes son iguales, entonces esto me quedaría que 2i es 0, ¿no? Es igual a i sub 0. Y es 0 no.
2 veces la corriente de emisor, ya sea la de 1 o 2, es igual a I0, y de ahí es que me sale que la corriente de emisor es la corriente de la fuente de corriente, valga la redundancia, dividido en 2. ¿Sí quedó claro, muchachos? Debemos tener claro eso porque, por ejemplo, yo en mis inicios como docente les decía, vamos a medir la impedancia de entrada. Entonces recuerden que para medir la impedancia de entrada uno coloca una resistencia de prueba. Y yo iba y la colocaba en un solo lado del diferencial. Cuando yo voy y la coloco en un solo lado del diferencial, ya eso no es cierto. Por lo tanto, él no va a tener el comportamiento que yo estoy plasmando a partir de las ecuaciones. ¿Listo, muchachos? Entonces, para que lo que nosotros vamos a ver en pequeña señal sea válido, debo asegurar primero que el circuito es totalmente simétrico, si lo quieren ver de otra manera, en cuanto a la unión, en cuanto a estas dos mallas. ¿Listo? Porque ahora les haría otra pregunta. Si quito este RC, lo quité. ¿Esto que he dicho cambiaría para algo, muchachos? Si quito esa resistencia RC, lo que he dicho acá cambia para algo. ¿Se quedaron dormidos o se fueron, muchachos? ¿O ya se echaron la cobija? No. Bueno, No. profe, Todavía no. yo tengo una preguntita. ¿Esa configuración no es la misma espejo corriente? No, el espejo de corriente es la fuente de corriente, ¿va? Que esa la vamos a ver más adelante. Que la fuente de corriente basa su funcionamiento en que los dos dispositivos tienen que ser pareados, porque lo que hace la fuente de corriente es reflejar la corriente de polarización de un lado en el otro. Pero para que eso se dé, yo debo asegurar primero y ante todo que los dispositivos sean pareados y que el voltaje base emisor 1 sea igual al voltaje base emisor 2. ¿Sí? Pero en el caso de la fuente de corriente yo no espero amplificar una señal de información. Yo espero solamente establecer un punto de polarización. ¿Listo? Muchachos, no cambia para nada siempre y cuando los dos transistores sigan en la región activa, porque todo esto va a ser cierto si él está en la región activa. Entonces, y eso lo debemos verificar siempre. O sea, debemos verificar que la corriente de emisor sea mayor a 0, ¿cierto? Y que el voltaje colector emisor sea mayor al voltaje de saturación. De esa forma verificaríamos que él está en la región activa. Entonces fíjense que no quitarle RC, siempre y cuando ellos se mantengan en la región activa, no va en contra de todo lo que he dicho acá, porque es que miren, si ustedes lo miran, RC no aparece por ningún lado. Lo digo porque algunas veces en los previos yo quito una RC de algún circuito y ustedes, mejor dicho, se les cayó el piso y de ahí en adelante lo que diga su asesor pedagógico personal que tienen algunos, o se echan la cruz, hacen un acto de fe y se ponen a inventar. Entonces, en cuanto a la polarización, debemos luego verificar que el voltaje colector emisor sea mayor al voltaje de saturación. Pero la condición de que la corriente de emisor sea la corriente del I sub 0 sobre 2 no se ve afectada por la presencia o ausencia de RC. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengamos claro. ¿Hasta ahí alguna duda? Siempre les voy a decir lo mismo. Si ustedes no interaccionan conmigo en las clases, me queda más fácil darles el video del semestre anterior, muchachos. Dígame, pa. Claro. Bueno, yo no sé. Yo siempre digo claro y ustedes me dicen, no contestan, yo asumo que sí, y después no es tan claro. Bien. Todo está claro. ¿Cómo? Que todo está claro, todo está perfecto. Uf,
son los estudiantes que uno se merece, muchachos. Muy Ingeniero, bien. una pregunta. Dígame, pa. ¿En qué otro proceso se puede afectar cuando usted quita la resistencia RC? ¿Qué otro proceso? ¿Qué otra variable mejor? Iván, sí es Iván, ¿cierto? Sí, señor. Iván, en este caso, como estoy tomando la resistencia en la salida 1, no me afecta, siempre y cuando él se mantenga en la región activa. Ahora, si yo quisiera tomar la salida en este terminal, que también lo podría hacer, eso lo vamos a ver más adelante, en ese caso la ausencia de RC va a hacer que en pequeña señal este terminal esté conectado a tierra, por lo tanto la ganancia ¿cuánto es? ¿Cuánto sería, Iván? Si este terminal, fíjense que en pequeña señal esto haría que esto quede conectado a tierra. Recuerde que estamos colocando esa situación. Entonces Iván me dice, ¿qué otra variable afecta? Que si yo tomara esta salida, la salida de la señal sería 0. Entonces, sería 0 porque está conectado a tierra. Bien. Esos son ejercicios de previos, más que reales, ¿no? Eso realmente sería, ahí sí, como ustedes dicen, esa sería una cascarita del profesor para buscar que ustedes no analizan, sino memorizan, pero en el caso real no tendría sentido tomar la salida ahí. ¿Listo? Bien, si entendimos lo de polarización, eso también nos va a servir para la próxima clase, muchachos. Entonces, ahora sí vamos a pequeña señal. Entonces, en pequeña señal, permítanme, le llevo esto allá al otro lado, porque, bueno, primero lo explico acá y lo llevo para allá. Entonces, en pequeña señal, fíjense que este circuito corresponde a este. Me llevo la ficha y la pego allá. Y así no estoy con la vaina de que... Listo, muchachos. No sé cómo muy bien, pero... Este es el circuito, ¿cierto? Lo primero que debemos mirar es, ¿esto corresponde al modelo en pequeña señal? Sí, mire, este sería Q1, que sería este transistor. Mire que la entrada está por ahí, por Q1. Entonces, la entrada está conectada a la base, al colector va RC, que va a VCC, pero recuerden que VCC se cortocircuita, y el emisor va a la fuente de corriente. Acá sí debemos tener presente lo siguiente, muchachos. Recuerden que ¿qué hago con una fuente de corriente? ¿Cómo hago cero una fuente de corriente? ¿Cómo hago cero una fuente de corriente, muchachos? Se abre. Abriéndola. Se abre. Entonces, ¿quién me queda? RN. RN es la resistencia de salida de esa fuente de corriente. Por ahora es lo único que les puedo decir. ¿Listo? Y ahora vamos a asumir algunas condiciones con respecto a RN. Entonces, en el emisor, ¿quién queda? RN. Y para el caso de Q2 es idéntico a Q1, solo que la base de Q2 queda conectada a tierra. ¿Listo? Cuando yo voy a hacer el análisis de este circuito, ¿yo qué quiero determinar? Como siempre, yo quiero determinar la ganancia de voltaje. Entonces, la ganancia de voltaje, ¿quién es? B sub 0,1 sobre B sub A. Eso es lo que quiero determinar inicialmente. Entonces, para determinar la ganancia, pues alguien diría, profe, sencillo, pues lo mismo de siempre. Yo no sé por qué usted se complica, me diría alguien. B sub 0,1 sería menos beta veces IB1 por RC. Hasta ahí no he hecho nada raro, ¿cierto, muchachos? No, Sí es cierto eso, ¿cierto? Listo. Ahora, lo siguiente que debo hacer es encontrar una relación entre IB1 y B sub A.
para reemplazarlo en esta ecuación y de esa manera tengo la ganancia y se acabaron mis problemas existenciales. Ahora mi pregunta es, ¿de dónde saco esa ecuación? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, muchachos? Porque miren, si hago esta malla, miren que por aquí viene El puntero no está... Ah, ya, ahora sí, está rayando. beta más 1 y B2. ¿Cierto? Aquí sería beta más 1 y B2. Sí, yo no sé, ese es el inconveniente que creo que cuando... Ahí sí ven el cursor, muchacho, mover. Ahí Sí. ¿sí? Ah, ya sé, sí, me toca así. Es una por otra. Entonces, por aquí viene beta más 1 y B2. Por acá viene beta más 1 y B1, ¿cierto? Y por aquí viene la sumatoria de las dos. Entonces, cualquier malla que yo quiera implementar me va a incluir a la variable IB2. Entonces, una manera de solucionar eso y poder además relacionar con el comportamiento del capacitor es convirtiendo eso que coloqué en rojo en una resistencia Thevenin, muchachos. No sé por qué se distorsionó tan fea, perdió tanta resolución de imágenes. Una forma es eso, porque mire, si yo todo este circuito lo convierto en una resistencia, que es lo que tengo aquí en la parte inferior, miren que es el mismo circuito, solo que todo el transistor lo convertí en una sola resistencia. Si yo hago eso, si hago un equivalente Thevenin, visto desde acá, ¿sí? Entonces, fíjense que esa resistencia me quedaría en paralelo con RN. Y entonces, ahora sí por acá, la única corriente que baja es beta más 1 y B1. Entonces, en ese orden de ideas, entonces yo puedo hacer esta malla a la entrada y me quedaría, esto sería B sub A, ¿cierto? Me quedaría menos B sub A más IB1 por RP. Yo no voy a decir que RP1 y RP2 porque como dije que las corrientes en polarización eran iguales, las dos RP son iguales, más Rn en paralelo con RTvenin por beta más 1 y B1 igual a 0. ¿Sí o no? Y de ahí me quedaría que IB1 es igual a B sub A sobre una ecuación que ya la hemos visto muchas veces. Es muy parecida, ¿no? Solo que aparecía la resistencia del emisor. ¿Cierto? Por lo tanto, la ganancia B sub 0, 1 sobre B sub A, que sería la ganancia de voltaje, sería igual a menos beta veces RC sobre RP más Rn en paralelo con RTvenin por beta más 1. Para este circuito. Pero es que debemos mirar quién es RTvenin. Entonces, ¿qué debemos hacer? Allá la resistencia Thevenin. ¿Quién es la resistencia Thevenin? Es la resistencia vista desde acá. Es la resistencia vista desde acá. ¿Sí me esa es una manera de hacerlo, muchachos. Digo yo.
Entonces, mire, voy a dejarles algo para que me envíen al WhatsApp. El que me haga el análisis matemático me llega a esta expresión utilizando técnicas de análisis de circuitos. ¿Listo? No inventando. El que me llegue a esta ecuación utilizando técnicas de análisis de circuito y me la envíe al WhatsApp después de las 8, porque si no alguno se va a desconectar para ponerse a hacerla, yo no creo que la hagan tan rápido. De otra forma, utilizando técnicas de análisis de circuito, se gana 0,5 al primer pre. ¿Listo? Para que, ¿sí quedó claro, muchachos? Esta es la forma como yo lo hago, pero yo estoy seguro que no es la única. No he terminado porque yo no puedo dejar la expresión en función de RT, yo tengo que dejarla en función de los parámetros. Es decir, a esta expresión no, a la que voy a llegar ahora una vez reemplace RT, ¿listo? Los que me lleguen a esa expresión, o sea, tienen que esperar hasta que llegue a RT para que puedan salir como locos a tratar de hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Hallar la resistencia Thevenin vista desde ahí. Para hallar la resistencia Thevenin vista desde ahí, entonces, no sé si aquí tengo el circuito. Mire, este fue un libro que encontré esta mañana, muchachos. 2019. Después se los voy a compartir a la carpeta de libros de la Universidad de Cartagena. Me pareció muy interesante. Entonces voy a hallar la resistencia Thevenin. Para hallar la resistencia Thevenin tendría que utilizar este circuito. Discúlpenme la pereza, pero es que con eso agilizo un poquito para no ponerme a dibujar el transistor. Eso no perdió tanta resolución. Entonces, fíjense, mirando el transistor desde el emisor, necesito hallar la resistencia Thevenin. Eso es lo que yo llamé resistencia Thevenin. Bueno, aquí le colocaba Thevenin. Entonces, ¿qué hago? Corto el circuito. No sé si se ubica, muchachos. Corto aquí esto, como si fuera una tijera y llega un trozo. Entonces, al quitar eso, sería cortarlo desde acá. ¿Qué me va a quedar? La base conectada a tierra, el emisor RC, y debo colocar una fuente de prueba, que eso es lo que estoy haciendo acá. Una fuente de prueba. Entonces, RThevenin termina siendo BTS sobre ITS. ¿Listo? Y eso lo hemos hecho cantidad de veces, muchachos. Por aquí viene IB2, por aquí viene beta veces IB2 y por aquí viene ITS. Entonces, si hacemos sumatoria de corrientes, ITS es igual, o sea, quedarían sumando las dos. ¿Sí están de acuerdo? Ella entra y las otras en cambio también, por eso van a quedar negativo cuando lo pasa hacia el otro lado de la igualdad. ¿Listo? Entonces, si yo hago esta malla, me quedaría menos BTS menos IB2 por RP es igual a 0. Y de aquí me queda, entonces necesitaría ya la relación de IB2, que fue lo que hice acá. Entonces, de esta ecuación me queda que IB2 es igual a menos IT sobre... Esperen mucho porque ya no sirve hacerlo allá. Acá me quedaría... Bueno, primero tomemos esto. Bueno, aquí de 1, de la ecuación 1, me quedaría que IB2 es igual a IT sobre menos beta más 1. Si yo reemplazo acá en la ecuación 2, me quedaría menos BT más IT por RP sobre beta más 1 es igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Y finalmente llegamos a que yo paso esto para allá y T pasa a dividir, entonces me quedaría que la resistencia Thevenin es igual a BT sobre IT
que sería igual a Rpi sobre beta más 1. ¿Alguna duda con respecto a eso, muchachos? Entonces, como RT yo les había dicho, él ¿qué es lo que hace? Colocar un camino de baja impedancia. Sí, es pequeño, muchachos. Ustedes recuerdan, el Rpi por grande que nos diera, nos daba 10K, siendo exagerado, con un beta de 100, un beta de 200, entonces él va a hacer que esta resistencia vista desde el emisor sea muy pequeña. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Que cuando reemplazo aquí en esta ecuación, esto me quedaría menos beta veces RC sobre Rpi más Rn en paralelo con Rpi sobre beta más 1 por beta más 1. Entonces, por ahora van a hacer el siguiente acto de fe, muchachos. Van a asumir, y eso lo vamos a demostrar más adelante. Por ahora sí tienen que creer en mí. Esto es una resistencia que va a estar, yo me atrevería a decir que por grande que sea, va a ser 100 ohmios. Entonces, siempre y cuando Rn sea mucho mayor, o sea, 10 veces mayor a 100 ohmios, yo voy a poder decir, si esto es cierto, voy a decir que Rn en paralelo con Rpi sobre beta más 1 es igual a Rpi sobre beta más 1. Por lo tanto, la ganancia de voltaje va a ser igual a menos beta veces Rc sobre Rpi más Rpi sobre beta más 1 multiplicado por beta más 1, eso se cancela y me termina dando menos beta veces Rc sobre 2 Rpi. Recuerden que beta Gm era beta sobre Rpi, no sé si se acuerdan, y esto termina siendo menos Gm Rc medios. Entonces, fíjense que la ganancia comparada con una configuración emisor común que tenga capacitor, si tiene capacitor, la ganancia era menos GMRC. Ahora la ganancia es la mitad. Entonces, él decía que la ganancia era alta, pero alta, pero sigue siendo la mitad de una configuración con solo básica de inversor de voltaje. Es menos GMRC medios. Entonces podemos decir que si lo comparamos con el anterior, tiene la desventaja que la ganancia se cae a la mitad. Pero todo esto es pensar de qué? De que tenemos un circuito estable en polarización y además vamos a tener un circuito en el cual la resistencia de entrada es el doble de la resistencia de entrada de su versión de inversor sencillo, que todavía no lo hemos demostrado. Entonces, ¿qué es lo que quiero, muchachos? Que ustedes lleguen a esta expresión, utilizando técnicas de análisis de circuitos a partir de este circuito. Ingeniero, Sí, dígame. una pregunta. Cuando Sí. usted haya IT, no se le olvida añadir RC. Cuando yo hago IT, estamos hablando de aquí en la parte inferior, ¿no? En la parte de menos beta y menos beta más 1 por IB2, y pues yo veo que usted se malla, pero no añade RC. No, es que no hago una malla. Ahí aplico ley de corrientes de Kirchhoff, Paula. Mira. Ok, ingeniero. O sea, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, me quedaría beta veces IB2. Ustedes. Coloquemos eso para que se vea bien. Beta veces IB2.
más IB2 más IT, porque todas entran al nodo, es igual a 0. Estoy haciendo es ley de corrientes de Kirchhoff, no sé, llamemos a este el nodo E, en el nodo E. Ve, Pablo, no estoy haciendo malla. Y de ahí es donde me sale, esto se puede simplificar como IB2 que multiplica beta más 1 más IT igual a 0. Y de ahí es que me salió esta ecuación, que yo me pensé que me podía saltar todos los pasos, llegamos a lo mismo. Recuerden, muchachos, aquí todo lo que yo les diga y lo que ustedes hagan, debemos basarlo en análisis en las técnicas de análisis de circuitos. ¿Listo? Tengan presente para lo que les estoy pidiendo que hagan, si quieren ganarse 0,5, que yo no puedo plantear una malla alrededor de una fuente de corriente, ¿cierto? A no ser que conozca todas las variables y a partir de ellas quiera determinar el nivel de voltaje en los terminales de la resistencia. Pero eso siempre y cuando yo conozca todas las variables. ¿Listo? Yo no puedo plantear una malla alrededor porque no se puede aplicar la ley de Ohm en la fuente de corriente para establecer los voltajes en sus terminales. Bien. Muchachos, yo no sé si ustedes se fijaron que siguiera grabando. Sí, está grabando. Listo. ¿Alguna duda? Ahora, la pregunta, porque nosotros aquí una vez vamos a ver multietapas, muchachos. Entonces, si esa configuración fuera la primera etapa de un amplificador multietapa, necesitaríamos dos parámetros adicionales. Ya tenemos la ganancia. Recuerde que todo este circuito en redes de 2 puertos, que eso no va a cambiar, va a seguir siendo una resistencia de entrada, una ganancia de voltaje, ¿cierto? Y una resistencia de salida, ¿cierto? Esa es la red de 2 puertos. O sea, nosotros este circuito que acabamos de analizar, aunque tengan 2 transistores, 2 resistencias de colector, como tenemos una sola salida, lo podemos representar en redes de 2 puertos. Entonces va a tener una resistencia de entrada. Ahí cometí un error, muchachos. Después les diré qué fue lo que dije mal. Listo. Resistencia de entrada, la ganancia de voltaje y la resistencia de salida. Ya tenemos la ganancia de voltaje. Necesitaríamos los otros 2 parámetros, que sería resistencia de entrada y resistencia de salida. ¿Cuánto sería la resistencia de salida, muchachos, para este circuito? ¿Cuánto sería? Voy a colocarlo acá, entonces más grande para que lo podamos ver. Este es el circuito al que llegamos. ¿Cuánto sería la resistencia de salida, muchachos? Ya tenemos que la ganancia de voltaje nos dio menos GM RC medios. ¿Listo? Ahora, sí, y eso lo estoy dibujando acá porque ya demostramos y eso lo simplificamos y sabemos que eso es RP sobre beta más 1. Es más, podemos, para simplificarlo algún más, ya sabemos que esto comparado es muy grande, entonces lo podemos considerar que no está en el circuito. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿cuánto sería la resistencia de salida de ese circuito, muchachos? RC. RC, no sé por qué lo dudan. Hago 0 la fuente de corriente y vamos a decir que si hago 0, entonces la fuente de corriente se abre y me va a quedar RC. Aunque ahí hay una mentira piadosa que este semestre sí les voy a demostrar. Que aunque es piadosa en el sentido de que no es exacto con la expresión matemática, pero sí con el comportamiento en general. ¿Listo? Es RC. ¿Y cuánto sería la impedancia de entrada? Pues para allá la impedancia de entrada tendría que decir que esto es BT
y que esto es IT. Vaya la resistencia de entrada. Entonces la resistencia de entrada sería BT sobre IT. Y eso lo consigo muy fácil haciendo la malla. Esto me quedaría menos BT. IT, fíjense que es IB, o sea que por aquí viene beta más 1 IT. ¿Listo? Entonces me quedaría menos BT más IT por RP. Ya dije que voy a decir que esta es mucho mayor a esto y por eso no la voy a incluir en la expresión de una vez, más RP sobre beta más 1, que es la resistencia de emisor, por beta más 1 IT. Eso es igual a 0. Eso va a hacer que esto y esto se cancele y me quede la expresión menos BT más IT por RP más IT por RP igual a 0. Entonces eso me va a quedar que 2 IT RP es igual a BT, por lo tanto BT sobre IT es igual a 2 RP, que es igual a la resistencia de entrada. Entonces fíjense que cuando tenemos una señal de un solo terminal en la entrada, ¿sí? En el diferencial no podemos hablar de un amplificador, o sea, la configuración es amplificador diferencial, pero todas sus características quedan limitadas por colocar una sola entrada y entonces él se va a comportar como una configuración básica, donde la resistencia de entrada va a ser 2RP, la resistencia de salida es RC y la ganancia es menos GM RC medios. Entonces, si lo comparamos con el inversor, podemos decir que la ganancia cae a la mitad, la resistencia de salida se mantiene, pero la resistencia de entrada se duplica. Y la mayoría de veces, o en muchas situaciones, este hecho que la impedancia sea 2 veces va a hacer que se coloquen en una balanza que se igualen las cargas con respecto a la ganancia. Pero la ventaja va a ser que al final probablemente vamos a tener la misma respuesta en cuanto a ganancia, pero vamos a tener un circuito que no tiene límite en baja frecuencia. Por lo tanto, se hace ideal en aplicaciones donde las señales de información sea de baja frecuencia, como es el caso de ustedes como ingenieros electromecánicos, muchachos. No sé si tengan alguna duda al respecto. Ese archivo me disculpan que haya sido tan desordenado, hoy he pasado desordenado. Ese archivo yo lo convierto en PDF y se lo subo a la semana 1. ¿Listo? ¿Dudas, muchachos? Ingeniero, ¿a partir de qué circuito fue que usted dijo que le halláramos A partir de este, la ecuación a partir de este. del inicial? Ah, listo. O sea, dibujan bueno, ven que lo amplío acá, ni que me cobraron por ampliarlo, ¿no? A partir de este, muchachos. De ese circuito. Del modelo en pequeña señal del modelo en pequeña señal del diferencial con una sola entrada. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos queda? Nos quedaría empezar a hablar de los conceptos, muchachos, que están relacionados con el amplificador diferencial. Cuando todas las ventajas del amplificador diferencial van a ser más explícitas, van a ser más evidentes cuando colocamos dos entradas. ¿Sí? Pero entonces, cuando colocamos dos entradas, bien, vamos a tener que, este sería el caso específico, cuando, bueno, realmente, ese sería el amplificador con dos entradas. Olvídense acá de la posición de los signos.
Entonces, lo mejor del amplificador lo vamos a sacar cuando tengamos esto. ¿Sí? Ahora. Más que eso. Y también acá. Pero es. ¿Por qué no me lo deja traer? Espera. Entonces, miren, ese es el amplificador diferencial con dos entradas, ¿cierto? Por ahora vamos, llamemos a esto, no lo coloquemos BA, llamémoslo B1 y B2. ¿Listo? Listo. Entonces, a ver, muchachos, lo primero que debemos tener claro con este circuito es que como tenemos, cuando lo miramos así completo y así como está dibujado, fíjense que ahora ya no le estoy dibujando una sola salida, sino le estoy dibujando dos posibles salidas. O sea, yo en este circuito puedo tomar la salida con 1 con respecto a tierra o la salida 2 con respecto a tierra. Entonces, eso me va a llevar a hablar de la ganancia eso me debe llevar a hablar de la ganancia en la salida 1 y la ganancia en la salida 2. O sea, yo puedo tomar el voltaje de salida 1, yo puedo tomar aquí el voltaje de salida 2 y me va a aparecer un nuevo término que es, si lo tomo entre los dos, voltaje de salida diferencial, que sería B01 menos B02. Entonces, el hecho de que yo tenga tres posibles salidas, eso me va a llevar a que existan tres redes de dos puertos diferentes, que van a depender de si yo tomo la salida en el terminal 1, si yo tomo la salida en el terminal 2, o si yo tomo la salida entre los dos terminales. Bien. Eso primero que todo. Ahora, ¿qué va a suceder cuando coloco ese circuito con dos entradas? Que yo voy a tener que empezar a hablar de que ese circuito va a tener un comportamiento en modo diferencial y que él va a tener un comportamiento en modo común. Para hablar de modo diferencial y modo común, yo debo hablar de qué es el voltaje de entrada en modo diferencial y debo hablar de qué es el voltaje de entrada en modo común. Esos términos sí son nuevos. Entonces, el voltaje de entrada en modo diferencial es la diferencia de las dos entradas. Y el voltaje de entrada en modo común es el promedio de las dos entradas. Esto, aunque ustedes no le prestan atención, muchachos, es la que termina
la que determina todo el análisis del amplificador. Yo debo tener claro estos dos términos. ¿Por qué? Porque una vez yo defino esto, que esto yo podría despejar aquí despejar aquí B2 en función del voltaje de entrada en modo común para determinar B1 en función del voltaje en modo común y modo diferencial. ¿A qué voy? A que cualquier entrada que yo coloque tiene una componente en modo diferencial y una componente en modo común. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, yo lo puedo escribir de esa manera. Ahora les muestro la expresión. ¿A qué voy? A que como la entrada la estoy separando, pues estoy diciendo que cada una de las entradas tiene un componente en modo diferencial y un componente en modo común, yo voy a tener que empezar a hablar de la ganancia en modo diferencial y debo empezar a hablar de la ganancia en modo común. Entonces, para la salida 1, o sea, yo voy a poder decir que existe la ganancia en modo diferencial de la señal 1 cuando la tomo voltaje salida 1 sobre el voltaje entrada en modo diferencial. Voy a poder hablar de una ganancia en modo diferencial de la señal 2, que sería ¿quién? El voltaje salida 2 sobre el voltaje entrada en modo diferencial. Y en modo diferencial voy a poder hablar de una tercera ganancia, que sería la ganancia en modo diferencial, que sería B01 menos B02, porque ahora la tomo entre los dos terminales, sobre la señal de entrada que sigue siendo modo diferencial. Eso que dije en modo diferencial también aplica en modo común. Entonces, en modo común hablaría de la ganancia en modo común de la señal 1, que sería el voltaje de salida 1 sobre el voltaje de entrada en modo común, la ganancia en modo común de la señal 2, que sería B02 sobre, eso parece como tan evidente, pero realmente a ustedes les genera inconvenientes, muchachos. Y eso aún más, por ahora no, porque esta tercera es la que más inconvenientes les genera, porque es la ganancia en modo común diferencial. Se puede malinterpretar eso. Eso sería B01 menos B02 sobre el voltaje de entrada en modo común. Hasta ahí me siguen, muchachos. Es decir, ya no vamos a hablar de una sola ganancia, sino el circuito va a tener dos comportamientos. Uno en modo común y uno en modo diferencial. Que nosotros, basados en el principio de superposición, vamos a hacer el análisis separado. Pero si yo voy a medirlo en el laboratorio, la respuesta es la respuesta total. Eso tienen que tenerlo ustedes claro. Cualquier señal que yo coloque a las entradas va a tener una componente en modo común y una componente en modo diferencial. Que yo pueda asegurar matemáticamente que para hacer el análisis en modo diferencial, que el modo común sea 0 y que cuando haga el análisis en modo común asegure que el modo diferencial sea 0, es otra cosa. Pero muchachos, yo debo tener claro que lo siguiente. Sí, ¿me van a decir algo, muchachos? Yo les pregunto, B sub 0 a qué sería igual a partir de las... O sea, B sub 0, 1. ¿A qué sería igual a partir de las expresiones que les estoy diciendo? De que les acabé de escribir. Les acabé de escribir 6 ecuaciones, ¿cierto? B01 a qué sería igual. Si yo les digo, escriban una expresión para el voltaje en la salida. Teniendo en cuenta que ese voltaje va a estar afectado tanto por el componente en modo común como por el componente en modo diferencial.
¿A qué sería igual el voltaje V01, muchachos? A la suma de los componentes. ¿Cómo sería la expresión, pa? Entonces, Mire, la vamos a hacerlo. ganancia, Espere, Carlos. Vamos a hacerlo más interesante para hacer que despierte. Eso. ¿Sí es Carlos? señor. Bueno. El que me envíe primero en WhatsApp la foto de cómo es la expresión del voltaje de salida 1 en función de estas ecuaciones que escribí, se gana 0,5. 2 minutos. Primero que lo envíe a WhatsApp. Yo lo envié al grupo, ingeniero. Envíenmelo al particular. Si ya lo envió, déjenlo ahí, pero la idea es que me lo envíen el primero. Ahí empezaron a llegar. ¿Cómo quedaría la expresión? Esto son apuntes, el que me lo envió al grupo son apuntes del semestre anterior, muchachos. Se le nota. Muchachos, cuando envíen las fotos, envíen el nombre. ¿Listo? Para que yo sepa. Por hoy, hagámoslo como experimento. O sea, la próxima vez que les diga así para ganarse 0,5 más el file una vez abajo, envían el nombre. Jared, aunque le dije que no me podía enviar lo de la ganancia, me envió una foto de los apuntes que tenía. Jared, no puede, primero que todo no sirve porque yo le hice el análisis a usted con una sola entrada y usted me está colocando 2 entradas. Tiene que ser con una sola entrada, como está ahí. Salida 1 común, voltaje de salida en modo diferencial. Bueno, ahí hay otro que lo envió. Bien. Por hoy, mire, muchachos, como no les había dicho que no podía hacer de apuntes viejos, pues se lo va a ganar Sánchez, ¿listo? Para no ser, para Pero ser yo coherente. sabía cómo era, ingeniero, yo sabía cómo era. No inventen. La próxima vez no, o sea, hoy se lo valgo, de aquí en adelante, como hoy ya le estoy diciendo, no se lo valgo, ¿listo? Bueno, listo, señor. Tiene que ser que ustedes lo vayan haciendo y yo trataré de inventarme algo para que sea algo diferente. Pero, por ejemplo, Sánchez, usted escribió la expresión. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde parte el análisis? ¿Por qué dice? Es que ahí viene. No lo había abierto completo. No, ahí viene. Aunque es lo siguiente, muchachos. Y chévere ahí que yo no sé si fue que yo lo escribí así el semestre pasado. O sea, el voltaje de salida 1 sería el voltaje de salida
1 debido al componente diferencial, por decirlo de alguna manera, más el voltaje de salida 1 debido al componente en modo común. ¿Listo? ¿A qué hago referencia? A que el voltaje de salida 1 debido al componente diferencial sería, esto pasa aquí a multiplicar, entonces quedaría que el voltaje de salida 1 es el voltaje de entrada en modo diferencial por la ganancia en modo diferencial de la señal 1, más la componente en modo común, que sería el voltaje de entrada en modo común, ¿listo? Por el voltaje de entrada, perdón, por la ganancia en modo común de la señal 1. Entonces fíjense que el voltaje de salida tiene las dos componentes. Esta expresión, ¿basado en qué la obtengo? Basada en el principio de superposición, muchachos. ¿Sí? Basada en el principio de superposición, yo tengo eso. Ahora, supongamos que B1 es, no sé, 240 milivoltios seno de WT. Y vamos a suponer que B2 es otra señal de, no sé, de 360 milivoltios seno de WT. Y vamos a suponer que la ganancia en modo diferencial de la señal 1 me dio menos 50 porque me tiene que dar negativo, y que la ganancia en modo en modo común, ¿sí? De la señal 1 me dio 0,2. Esos son datos de un ejercicio que está ahí al inicio de las clases. Ahora, más adelante lo vamos a ver. Entonces, si yo tengo esos datos que les acabé de dar, muchachos, ¿cuánto sería el voltaje de salida? B01, ¿a qué sería igual? Vuelve y juega. 0,5 para el primero que lo envíe. Y ese sí no lo tienen hecho. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Me envían el valor. Y ahora sí háganlo bien. O sea, lo envían y con su nombre debajo. Porque como yo no los tengo agregados, no sé quién me lo envió. Y si me escriben luego, entonces van a pasar para el de último. No van a quedar de primeros en el WhatsApp. En ello sería menos 50 por menos 120. Tiene que enviarla al WhatsApp, Paula.
Listo, muchachos. Bueno, por aquí Edwin me envió. No, eso es antes. Que alguien me ha enviado una foto al revés. Las 360. A ver, a ver si ahora ya lo gana. Ya, no les digo, muchachos. Wilson sí lo hizo. Vamos a ver si Wilson le quedó. Wilson, lo que pasa es que la foto no la veo. Sí, ingeniero, qué pena, es que estoy tratando de tomar, pero no sé, el enfoque no me sirve. Sin embargo, tengo el procedimiento y la respuesta. Ya perdió, ya perdió. Debe ser que tiene la luz apagada, así medio tenue, envuelto en las cobijas. Wilson. No sé qué será. Tiene Pero vaya, pura intento. pinta de foto tomada en lo oscuro, pero sí es el procedimiento, Wilson. Sí, sí es el procedimiento. Creo que lo ganó Wilson. Muchachos, es muy sencillo, pero les digo, al igual que el semestre pasado, lápiz, papel, calculadora y celular. Voy a tratar de insistir en todas las clases en regalarle no, en darle la oportunidad de que ganen notas adicionales para que hacer que esto funcione, porque vuelvo y les digo, si yo no hago que haya retroalimentación, me queda más fácil darle los videos y que las clases sean asesorías y me desgasto menos mi voz y sería un hombre más feliz porque al final sería lo mismo, ustedes no me entenderían nada. Entonces, es muy sencillo. Lo primero y ahí es donde uno se da cuenta que muchos de ustedes hacen en estas situaciones lo mismo que hacen durante los previos. O sea, lo primero que vean que se les parezca, lo repiten sin ni siquiera tratar de analizar. En cosas así tan sencillas como esta, ya son las 8, muchachos, yo les dije aquí, ¿quién es el voltaje de entrada en modo diferencial? Mire que ya escribimos la ecuación que nos la dio Sánchez. Entonces, lo que necesitamos saber es cuál es el voltaje de entrada en modo diferencial y el voltaje de entrada en modo común. Entonces, para el ejemplo, el voltaje de entrada en modo diferencial sería B1 menos B2. Y B1 era 240 menos 360 milivoltios. Conclusión, eso me haría menos 120 milivoltios seno de WT. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto es el voltaje de entrada en modo común? Dijimos que era B1 más B2 sobre 2. Entonces eso sería 360 más 240 seno de WT por 10 a la menos 3. Voy a colocar la M acá sobre 2. Entonces, el voltaje de entrada en modo común, qué pena muchachos, me lo estoy metiendo en la clase de qué otro profesor. Esto me daría 600, dividiendo me daría 300 mil. Ingeniero, qué pena. Sí, Esto, los que tengo tengan que... que retirarse se retiran sin necesidad que me digan, listo muchachos, yo sé que tienen clase. Igual este pedacito queda en video. Y ya como ya tengo los dos valores, entonces lo único que hago es multiplicarlo por la ganancia. Entonces B sub 0, 1 sería el voltaje de entrada en modo diferencial, que sería menos 120 milis
por la ganancia, que sería menos 50, ¿cierto? Más el voltaje de entrada en modo común, que era 300 mili, por la ganancia en modo común, que era 0,2, todo eso por seno de WT. ¿Y eso cuánto fue que nos dio, Wilson? 6,06. ¿Cuánto va? ¿6? 6,06. Voltios. Sí, señor. Seno de WT. Bien, muchachos, me disculpan ahí por los 2 minutos. Eso era lo que les quería decir. Ingeniero, Sí, dígame, pa. qué pena, ¿me podrían compartir el link del grupo? Está ahí en el mensaje, ya vuelvo y lo hago. Voy a dejar aquí de presentar, muchachos. Respecto a mañana, ¿qué fue lo que dije? Es que yo entré 10 minutos tarde. Respecto a mañana, ¿qué fue lo que dije? Que los que tienen, espera y dejo aquí grabar, muchachos, que ahí se demoran un ratito.